en espíritu y verdad, todos unidos hoy vamos a celebrar la victoria de aquel que reina por la eternidad. Vamos a alzar tu voz y alaba al Señor. Agua viva, Espíritu para el Rey, ven a adorarle. Bienvenido a casa, bienvenido a tu iglesia Agua Viva Tampico. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Gracias a Dios porque usted se ha tomado un tiempo de escuchar la palabra de Dios. Esperamos que pronto, si usted tiene la oportunidad de visitarnos, pues lo haga, porque lo que se siente aquí, la presencia de Dios, es inexplicable. Y aquí es una iglesia contenta, es una iglesia alegre, es una iglesia en donde nos gozamos en la presencia de Dios. Así que bueno, esperamos verlo pronto por aquí. Y bueno, ha llegado el tiempo que hemos estado esperando, el tiempo donde vamos a ser nosotros bendecidos. Y en esta ocasión lo vamos a hacer a través de la vida de un hombre al que Dios le ha mostrado su favor, al que Dios le ama, porque dice Proverbios 18:22, que el que tiene esposa lo tiene todo. Así que bueno, pues va a ser un tiempo de mucha bendición. Fuerte, fuerte. Amén. Bueno, con esa bienvenida, ¿qué más puedo esperar? Sean bienvenidos, familia Guaviva, como siempre, es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes. Como siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, doy gracias a Dios, pues, por permitirme servirle, tener un instrumento de su palabra, y la verdad que me llena de gozo también ver esta iglesia llena, dichosa de recibir la palabra. Antes de empezar, permítanme hacer un pequeño comercial. Si puede levantar la mano los varones que aún no tengan célula o que no estén asistiendo a alguna célula, o todos tienen célula aquí y nadie falta, o les da pena levantar la mano. Pero bueno, el comercial que quiero hacer es porque estamos haciendo, queremos invitarlos a mi red, a la red que conformamos aquí ciertos varones. La clase o la célula es a las 9:30 de la mañana. Se puede venir, en verdad, no es por hablarle bien de mi célula, ¿verdad? Pero hay gente de primera, la verdad es que hay gente de mucha sabiduría, mucho conocimiento. Está el señor Barreto, el señor Francisco, está Arthur, bueno, hay muchos que realmente se vuelven un momento muy, 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 muy agradable. Y tal vez al principio pues le va a dar flojera porque va a decir, ay, me voy a tener que levantar más temprano, pero va a ver que se va a usted a acostumbrar y que al paso del tiempo esto se va a convertir en un hábito que jamás va a poder dejar. Y bien, pues hablando precisamente de costumbres, precisamente la costumbre es una de las tantas cualidades que Dios nos ha dado. De hecho, pues esta cualidad, somos hombres de costumbres. Desde que nacemos nos acostumbramos a ciertas cosas, aprendemos ciertas costumbres, tanto sociales como personales, y vamos desarrollándolas en el transcurso de nuestras vidas. Y bien, de hecho, la costumbre, pues, puede ser una fortaleza en nuestras vidas, tanto en el mundo como espiritualmente. Sin embargo, cuando no están bien encaminadas hacia la palabra, podemos correr el riesgo de perdernos en ella. Cuando la cultura, cuando las tradiciones incluso eclesiásticas
se convierten en la guía de nuestra convicción. Así que, pues sin más preámbulo, el título que tiene Dios el día de hoy para nosotros es Cuando nuestras costumbres forjan nuestra convicción. A lo mejor el título está un poquito largo, pero apúntelo por ahí, porque al final va a entender de qué nos estamos refiriendo. ¿Qué le parece si cerramos un momento nuestros ojos y ponemos este momento en manos de Dios? Dios, te damos gracias nuevamente por tu misericordia. Te damos gracias nuevamente por todo el amor que has derrochado en nosotros en esta semana. Te damos gracias porque nos permites estar aquí una vez más, presenciando de tu palabra, sintiendo el Espíritu Santo como ya en este lugar. Te damos gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho y por lo que harás. Te pedimos, mi Dios, que todo lo que salga de mi boca sea palabra tuya y no piedra de tropiezo para los demás. Que caiga en tierra fértil para que sea de bendición como lo ha sido conmigo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Pues muy bien, pues a mí suelo empezar siempre con algunas definiciones para entender de lo que estamos hablando. Y bueno, esta vez no es la excepción. Y la pregunta es, ¿qué son las costumbres? Mire, las costumbres es un conjunto de prácticas o hábitos que se adquieren mediante la repetición y la constancia. Pueden pertenecer a un ser humano o a una sociedad entera y forman parte de una idiosincrasia particular y de su identidad familiar o regional. Muy bien, como todos sabemos, pues las costumbres es algo que hacemos con repetición, que estamos acostumbrados a hacerlo, lo hacemos cotidianamente, y hay dos tipos de costumbres: las que aprendemos o las que hacemos por medio de en una sociedad o en la familia, o las personales. Y quisiera hablar un poquito acerca de las sociales. México es un país de muchísimas costumbres, muchísimas. Estamos llenos de costumbres por todos lados, de tradiciones por todos lados. Muchas de ellas, por supuesto, que tienen esta influencia de los españoles cuando vinieron con los pueblos indígenas, y poco a poco se fueron desarrollando. Al principio el objetivo era poderles enseñar acerca del cristianismo por medio de estas costumbres. Sin embargo, con el paso del tiempo, poco a poco se han ido perdiendo e incluso muchas de ellas las hacemos y ni siquiera sabemos por qué las hacemos. Un ejemplo muy clásico es la piñata. Yo creo que todos alguna vez hemos roto una piñata, le hemos pegado a una piñata. Y muy poco sabemos el significado real de la piñata. Cuando los españoles llegaron, querían infundirles creencias cristianas y lo hacían por medio de ciertas actividades. Y la piñata era una de ellas. En aquellos tiempos, yo creo que a los que ya somos un poquito de arriba de 40 nos tocó la famosa piñata de picos. Antes era una piñata de barro que te jugabas la vida porque al romperla podías salir descalabrado. Y era una piñata de 7 picos, curiosamente. Y cada uno de estos picos tenían un color diferente. Estos picos representaban los 7 pecados capitales: la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia. Y cuando usted acababa con esos 7 pecados, cuando usted ganaba la batalla contra ellos, venía la alegría y la abundancia. Yo creo que muchos ni siquiera sabíamos lo que significaba el simbolismo de la piñata. Ahora ha cambiado tanto que lo vemos en las fiestas infantiles con figuras de princesas, con superhéroes, y realmente perdimos el significado y el objetivo de esta costumbre. Por otro lado, tenemos las costumbres personales. Dice, las costumbres personales son un conjunto de prácticas o hábitos que se adquieren mediante la repetición y la constancia. Pueden abarcar una amplia variedad de aspectos de la vida cotidiana, como la forma de vestir, los hábitos que hacemos en casa. Por ejemplo, yo estoy acostumbradísimo a usar camiseta, haga calor o no haga calor, no puedo usar una camisa sin usar la interior. O todo lo que hago en las mañanas, lo primero que hago es meterme a bañar. Yo no puedo salir de la casa si no me paro y me meto a bañar. Es una costumbre que desde chiquito agarré y es algo que yo sé que voy a vivir toda mi vida con ella. Y bien, pues todos tenemos diferentes costumbres, cosas que hemos aprendido o cosas que hemos adquirido. Y de hecho la costumbre puede ser algo positivo. Puede ser una virtud o puede ser incluso una fortaleza en nuestras vidas, siempre y cuando estén alineadas a la palabra de Dios. Porque corremos un gran riesgo de perdernos en ellas. De hecho, las costumbres son tan importantes que la Biblia tiene muchísimos versículos que habla acerca de las costumbres. Y la Biblia nos exhorta a ser muy cuidadosos
con el tipo de costumbres que adaptamos, porque si no están alineadas a los valores y a los principios cristianos, podemos perdernos en ellas. Y precisamente eso le pasó en los tiempos de Jesús a los fariseos. Los fariseos eran los que más cumplían con las costumbres y las leyes. De hecho, ellos vigilaban que se cumplieran al pie de la letra, o si no, incluso aplicaban castigos. Y se perdieron tanto en las costumbres, su velo en los ojos, incluso se perdieron tanto en ellas, que no se dieron cuenta de que la profecía se estaba cumpliendo. Cuando Jesús les dice que la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, refiriéndose a él, refiriéndose a la profecía, pues los fariseos no se pudieron dar cuenta que se refería al Hijo de Dios. Tan así, tan grande era su velo a causa de las costumbres, que incluso ellos fueron los precursores de la muerte de Jesús. Y en otras palabras, los fariseos estaban tan acostumbrados a cumplir la ley, haciéndola cumplir, que después de tanto tiempo no se dieron cuenta en qué momento se perdieron en ella, al grado de no darse cuenta de que el Hijo de Dios había llegado a la tierra. Y si me acompañan por favor a Marcos 7:1, por favor, acompáñenme su Biblia y ayúdenme con un amén cuando estén listos. Me parece que el día de hoy lo traigo en una versión un poquito más moderna, que se me hace un poquito más fácil a veces de leer. ¿Estamos listos? Bueno, dice así: los fariseos y algunos de los escribas venidos de Jerusalén se reunieron junto a Jesús, y al ver que algunos de sus discípulos comían el pan con manos impuras, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, aferrados a las tradiciones de los ancianos, y de lo que viene del mercado no comen a menos que lo laven, y hay muchas otras que han recibido para observarlas obligatoriamente, como levantamiento de copas, jarros, vajilla de cobre y muchas cosas de comercio. Le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué no andan tus discípulos conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen el pan con manos impuras? Y les dijo Jesús: bien profetizó Isaías acerca de vosotros, los hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que no son preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios. Os aferráis a las tradiciones de los hombres, como levantamiento de jarros, vasos de beber, y hacéis otras cosas como esas semejantes. Les decía también: qué bien dejáis a un lado los mandamientos de Dios para conservar vuestras tradiciones. Y aquí podemos ver cómo pues el pueblo judío estaba más preocupado porque los discípulos de Dios no seguían las tradiciones, estaban preocupados porque pues comían con manos impuras para ellos, que Jesús les pregunta: ¿por qué no han, que Jesús más bien les cuestiona: este pueblo me honra con los labios, pero no con el corazón. Y yo quisiera preguntarles el día de hoy: ¿de qué manera realmente estamos honrando a Dios? ¿Realmente con nuestro corazón? ¿Realmente venimos todos los domingos porque pues estamos acostumbrados a venir a escuchar de la palabra? Porque nos enseñaron que los domingos son días de venir a la iglesia, porque es una tradición que ha venido de generación en generación, donde dice que los domingos tengo que venir para que me vaya bien en la semana. Pero pareciera que al salir de este lugar se me olvida todo lo que he aprendido. Y entonces yo me pregunto: ¿realmente dónde está nuestro corazón? ¿Realmente está en las tradiciones o realmente está en Jesús? ¿Realmente venimos a aprender de la palabra? ¿Realmente salimos y queremos ponerla en práctica?
o lo hacemos simplemente porque ya nos acostumbramos. Hoy en día, pues, vivimos en una sociedad de muchísimas costumbres, incluso entre iglesias tenemos diferentes costumbres, incluso entre las mismas iglesias cristianas, cada una tenemos diferentes costumbres. Y déjenme decirle que no, eso no es malo. Las costumbres nos enseñan muchas cosas y nos enseñan incluso a aprender, a obedecer. Y les aseguro que muchas de ellas tienen buenos principios. El problema es cuando perdemos esos principios. Y eso me hace recordar un estudio científico que hicieron con simios. Y a los simios, una comunidad de simios, tal vez de, no sé, unos 5 simios pusieron en una jaula, por así decir. Y había 2 alimentos, 2 racimos de alimentos. En uno, al poderlo tocar, recibían una descarga eléctrica, estaba conectado a una pila donde ellos recibían un choque eléctrico. Y el otro estaba perfectamente normal, ellos podían comer sin que pasara nada. Y bien, los simios aprendieron que si comían de la que estaba conectada a la pila, pues iban a recibir una descarga. No los mataban ni les pasaba nada, pero simplemente era incómodo. Entonces aprendieron a vivir del racimo que no corría ningún peligro. Bueno, con el paso del tiempo, ya ni siquiera le hacían caso al que causaba un choque eléctrico. Poco a poco, los científicos fueron cambiando a uno de los changos. Quitaban a uno, entraba uno nuevo, y pues el chango nuevo aprendía o sabía que no debía tocar eso porque los demás, pues no sé si de alguna manera se comunicaban o simplemente seguía el ejemplo, pero no lo hacía. Cambiaron a otro, después a otro y a otro. Al paso de algún tiempo, ninguno de los changos que estaba en esa jaula sabía o había visto lo que había pasado cuando tocaban el alimento que estaba conectado a la corriente eléctrica. Incluso los científicos ni siquiera ya lo tenían que dejar conectar. Habían desconectado ese racimo, podían ellos haber comido sin que les pasara nada. Sin embargo, ellos ya estaban con esa programación y ellos no sabían ni siquiera qué pasaba, pero ellos sabían que no podían comer de ese racimo. Y muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros. A veces ni siquiera sabemos por qué hacemos las cosas, pero las hacemos porque pues así nos enseñaron, o porque así las hace el pastor, o porque así las hace mi líder de célula. Pero a veces ni siquiera sabemos el contexto, ni siquiera sabemos el propósito de esa costumbre. Y bien, pues eso ha pasado con nuestra cultura, eso ha pasado con muchas cosas de las que hemos aprendido, incluso de muchas cosas que estamos acostumbrados a hacer. Y uno de los ejemplos que puse aquí, fue difícil encontrar el ejemplo, pero pues Dios me dio por alguna razón, es el Halloween. Yo sé que el Halloween causa mucha intriga y hay de repente muchas vertientes, ¿verdad? O opositores y a favor del tema del Halloween. Voy a ser honesto, yo cuando llegué a la iglesia, los primeros años, tal vez 2 o 3 primeros años, yo decía, exageran con el tema del Halloween, ¿no? Lo sanatizan, ¿verdad? Y bueno, me puse a estudiar, con el paso del tiempo también pedí palabra. Y déjenme decirles que a lo mejor pocos saben que el Halloween tiene influencia cristiana. Bueno, la traducción del Halloween viene de la palabra All Hallow Eve, que significa la víspera cristiana de todos los santos. Esa es la traducción de Halloween. Y bien, los cristianos pusieron esta fecha, o crearon esta fecha de Halloween, precisamente para contrarrestar todas aquellas sectas y todas aquellas creencias que se hacían en aquellos tiempos, y sobre todo en estas fechas, y pusieron lo que es el Halloween, que es la víspera de todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los que estamos apartados para Dios. Y bien, así como la Navidad, la Pascua y el Pentecostés, un día antes, bueno, la víspera, se empezaban a preparar y empezaba la vigilia. Y precisamente así empezó el Halloween. El Halloween empezó con un buen propósito. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezó a tener influencia de los celtas, como muchos ya lo sabemos, y ahora lo vemos de una manera global, cómo vestimos a nuestros niños de demonios, de diablo, de fantasmas, incluso hasta ahora de asesinos seriales, y lo vemos de una forma tan graciosa y decimos, mira, es que se ve graciosísimo vestido de Chucky, y disfrutamos ahora, y una cosa que empezó, o una tradición, una costumbre que empezó con un buen propósito, se puede ir desvirtuando hasta el grado de volverse algo realmente, pues,
pues horrendo, ¿verdad? Rendimos culto ahora al diablo, rendimos culto al mal, festejamos y celebramos pues por desconocimiento, por falta de palabra, y festejamos pues algo malo, ¿verdad? Algo que estoy seguro que a Dios no le agrada. Y eso pasa cuando nos perdemos en las tradiciones o en las costumbres. Y otro ejemplo puede ser incluso hasta la Navidad. Todos festejamos Navidad, creyentes y no creyentes. Pero les aseguro que para la mayoría de la gente la Navidad se ha convertido en un día de fiesta donde hay alcohol, donde nos preocupa más los regalos, donde nos preocupa más dónde nos vamos a reunir, en qué casa vamos a ir, qué me voy a poner. Y nos olvidamos realmente de lo importante, que es el nacimiento de Jesús. Dios mandó a esta tierra a su único hijo por amor, a morir por nosotros. Y el día que lo celebramos, pues nos preocupamos más por la celebración que realmente lo que representa ese día. Y eso es lo que pasa cuando las tradiciones o las costumbres rebasan o se ponen arriba de la palabra. Nos perdemos en ellas. No nos damos cuenta en qué momento nos acostumbramos y perdemos el verdadero propósito de ellas. Yo sé que muchas de las personas que están aquí presentes, pues venimos tal vez de cuna católica, nacimos ahí, aprendimos muchas costumbres que por desgracia se fueron apartando de la palabra. Tal vez empezaron con un buen propósito, pero muchas costumbres se apartaron. Y tal vez cuando llegamos a este lugar, empezamos a conocer un poco más de la palabra, empezamos a quitarnos muchas de esas costumbres que a lo mejor traíamos arraigadas por la familia, por la abuelita, por la mamá, por el papá. Y poco a poco nos fuimos a lo mejor descafeinando un poquito de todas esas costumbres que realmente no estaban alineadas hacia la palabra. Pero así como estoy seguro que ya se quitó de muchas, también estoy seguro que aún tiene muchas costumbres personales que no le han permitido crecer en su relación con Dios. Tal vez la desobediencia, tal vez aún sigue acostumbrado a desobedecer, algo tan sencillo, y es una costumbre que a lo mejor no le ha permitido crecer espiritualmente, porque es algo que a lo mejor ni se da cuenta, ¿verdad? Pero todavía forma parte de su ser. Y bueno, no todo es malas noticias. Yo no sé si se recordarán que antes decían que necesitabas 28 días para que se hiciera algo cotidiano día con día. Con el paso del tiempo se hacía una costumbre y esta costumbre se convertía en un hábito. Pues, ¿qué creen? Pues que 28 días resulta que no es suficiente para que nuestras neuronas asimilen y es muy fácil que lo podamos volver a dejar. Un estudio en la Universidad de College en Londres dice que necesitamos 66 días para que una costumbre se pueda convertir en un hábito y que nuestras neuronas lo asimilen tanto que sea imposible que lo podamos dejar. Así que con esto, el día de hoy yo quiero compartir 5 costumbres que podríamos echar en marcha, que yo creo que todo cristiano deberíamos de tener y que les aseguro que nos va a servir mucho para nuestra relación con Dios. El primero es la oración. La oración es clave en la vida del cristiano. Es algo que nos debemos de acostumbrar, que nuestras neuronas ya deben de tener súper bien aprendido. Es algo que no podemos dejar. La oración es la forma de comunicarnos que tenemos con Dios. Es esencial en nuestra vida como cristianos. Tenemos la dicha incluso de podernos comunicar directamente con Dios, cosa que no podían hacer antes en el Antiguo Testamento. Tenía que ser por medio de algún profeta. Ahora, gracias a Jesús, tenemos esa comunicación directa con Dios en cualquier momento, en todo momento. Y eso va a servir para crecer nuestra relación. ¿Cómo queremos conocer a alguien si no hablamos con él? Cuando empezamos de novios, ¿qué tal? Hombre, horas por teléfono, no colgábamos, no importa que se nos acabara el saldo. Pero porque queremos conocer a la persona. Y lo mismo es la oración. Si queremos conocer a Jesús, tenemos que hacer el hábito, la costumbre de orar en todo momento. Les decía en algún encuentro, ya tiene muchos años, creo que en el primer encuentro que fui, que la oración es como el teléfono rojo de Batman. Yo creo que se van a acordar los que ya son mayorcitos.
el Batman de esos que tenían los mayones y que pam, pam, y pegaban ahí, muy, muy curiosos, que parecían luchadores. Bueno, el alcalde de la ciudad tenía un teléfono rojo, para los jóvenes que a lo mejor no lo han visto, tenía un teléfono rojo, y este teléfono rojo, cuando la ciudad se encontraba en peligro, el alcalde lo primero que hacía es levantar ese teléfono rojo, y él sabía que del otro lado estaba Batman para ayudarlos o para salvarlos. Y exactamente lo mismo es la oración. Debemos de estar seguros que del otro lado está Dios, dispuesto a escucharnos, dispuesto a salvarnos. Un fuerte aplauso para Dios. Así de importante es la oración. Pero el día de hoy, digo, yo sé que mucha gente en este lugar tiene el hábito, la costumbre de orar, a lo mejor se despierta y hace oración, a lo mejor antes de cada alimento, a lo mejor antes de dormir y a lo mejor una que otra oración por ahí cuando se meten en algún problema, ¿verdad? Pero el día de hoy quiero ir un pasito más adelante. Mire, acompáñenme Efesios 6:18. Lo vamos a poner aquí en una nueva traducción viviente. Sí, voy a dar 3 versículos, si no, apúntelos por ahí para que más tarde los pueda ver. En Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. En Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Pude haber puesto muchos versículos más, pero luego los de multimedia se me vuelven locos. ¿Y qué podemos ver en estos 3 versículos? Dice, orar en todo momento, en todo tiempo, no de vez en cuando, ni en las mañanas, ni en las noches. Para mí ¿qué es en todo el tiempo? En todo lo que haga. Mire, yo creo que todos hemos tenido un día malo en nuestra vida, de esos días que nos lleve sobremojado, de esos días que dices, bueno, hoy sí me dieron hasta con la cubeta. Tal vez se levantó en la mañana y se dio cuenta que el despertador no sonó y se le hizo tarde, se metió a bañar y el agua no salió caliente porque el boiler se le apagó, se le olvidó pagar el gas, salió corriendo, abrió el portón y alguien se estacionó en su cochera, llegó tarde al trabajo y el jefe ya tenía una carota de, pues, ¿qué te pasa? Se le juntó ahí todo en la chamba, llegó la hora del lunch y se dio cuenta que no metió el lunch porque salió corriendo. Y bueno, hay días que de plano para el olvido, ¿verdad? Y a lo mejor recibimos una mala noticia o nos hablaron de la escuela para decirnos que el chamaco ya hizo de sus gracias, bueno, qué sé yo, de esos días del olvido. ¿Se ha preguntado cómo hubiese sido ese día si hubiera adorado en todo momento? Si desde que le abrió los ojos, si al salir de su casa, Dios mío, acompáñame en el trabajo, si al ir al Oxxo, ¿alguien hace oración para ir al Oxxo? Yo creo que pocos lo hacemos. Dios, acompáñame, dame gracia y favor, que sea de bendición para la demás gente. Dios, acompáñame en esta reunión de trabajo, que todo lo que salga de mi boca sea palabra de bendición, que no caigan las garras del enemigo, que sea productivo, dame sabiduría. Dios, voy de regreso a casa, permíteme llegar con bien a ver a mi familia. ¿Qué sería de nuestros días si en todo momento hiciéramos oración? Yo estoy seguro que cambiaría radicalmente su vida. Y bien, como siempre lo he dicho, antes de subirme a este lugar o de compartir alguna palabra, pues siempre o ya la viví, o trato de vivirla, o la pongo en práctica. Entonces tengo apenas 2 semanas poniendo en práctica esto de orar en todo momento. La verdad es que no ha sido fácil porque yo tampoco estaba acostumbrado, pero ha sido algo que me he propuesto como una costumbre que quiero adquirir para que se convierta en un hábito. Y tiene 2 semanas que empecé a orar en todo momento, en todo lo que hacía. Por supuesto que a veces pues todavía no me acostumbro y de repente, ay, no hice oración, ¿no? Pero realmente lo hago con más frecuencia. Y le voy a platicar los resultados. Yo estaba pasando por una situación, o bueno, estoy pasando todavía porque no se resuelve, un poquito incómoda, que ha hecho que incluso pues me tenga un poquito angustiado o no me haya dejado disfrutar el día con día como debería. En la obra que estoy concluyendo, bueno, que ya concluí, pues la persona que me contrató pues está haciendo guaje para
pues no sé si no me quiere pagar o realmente está jineteándose el dinero y me pone trabas y me dice una cosa y luego otra. Y pues la suma de dinero pues sí es algo un poquito fuerte y gran parte de ese dinero es pues un material que se compró para esa obra, ¿no? Y me ha tenido un poquito angustiado, bueno, tenía ya un tiempo un poquito angustiado con ese tema. Hacía oración, por supuesto, y Dios ablanda su corazón, así como al faraón, para que entienda que realmente fue un trabajo que ya se realizó y que, pues, que me debe de pagar, ¿verdad? Pero aún así yo seguía con la inquietud. Hace 2 semanas que empecé con mis oraciones en todo momento, en cada cosa que hago, hasta cosas que podríamos pensar que son absurdas, pero estoy haciendo oración en todo momento. Poco a poco empecé a sentir esa calma que yo ya había perdido. Poco a poco empecé a ver cómo las cosas que tenían cabos sueltos se empezaron a solucionar. Empecé a recobrar esa calma que yo había extraviado hace más de un mes, 2 meses por este tema. Y me doy la seguridad de que Dios estaba conmigo en todo momento. Yo ya lo sabía antes, yo sabía que Dios está con nosotros en todo momento, pero a veces con el afán de la vida, con el estrés del trabajo, con las preocupaciones, con las ocupaciones, se nos olvida que realmente Dios está con nosotros en todo momento. Y el estar haciendo oración en cada momento de mi vida me hace recordar que Dios está ahí. Y en verdad, el problema sigue, pero ahora yo sé que Dios lo va a solucionar. Hace poco mi esposa me dio una palabra que decía que esta guerra no es de carne, esta guerra es espiritual. Y yo sé que Dios nos va a dar la victoria. Así que yo lo invito a que escale sus oraciones y que también prueben orar todo momento, que sea un hábito, que sea una costumbre que dure más de 66 días para que usted no la pueda dejar. Pues muy bien, nuestra segunda costumbre es meditar la palabra de Dios. Dice en Josué 1:8, por favor. Si me acompañan con un amén. Muy bien, dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá para bien. Mire, le voy a decir algo y por favor no se ofenda. Y lo digo con todo respeto, ustedes saben que lo digo con mucho respeto, pero es palabra de Dios. No sirve de nada leer la Biblia o venir a escuchar la palabra si no meditamos la palabra. ¿Y a qué me refiero con meditar de la palabra? A que reflexionemos en ella, a que tratemos de entenderla, a que hagamos una autoevaluación si realmente estoy haciendo de la forma correcta o realmente no la estoy haciendo, y ejercerla, es decir, ponerla en obra. Si usted no hace todo esto que le dije, pues realmente cuando salga de aquí, a usted se le va a olvidar y va a ser la misma persona que era antes de escuchar la palabra. Por eso la importancia de meditar en la palabra. Si nosotros no meditamos en la palabra, jamás vamos a tener ese crecimiento espiritual. Vamos a estar acostumbrados a hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer, lo que nos enseñó el mundo. Pero cuando realmente meditamos la palabra, aprendemos y nos damos cuenta de nuestros errores. Nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas mal. Nos damos cuenta que realmente estábamos evadiendo a lo mejor alguna actitud o alguna costumbre que pues está apartada de la palabra de Dios. En verdad yo les voy a decir algo. Ese ha sido uno de mis secretos, por así decir. Cuando empecé a tener este crecimiento espiritual, yo venía, escuchaba de la palabra y lo primero que hacía es autoevaluarme si realmente lo estaba haciendo yo de la forma correcta. Y si no lo estaba haciendo de la forma correcta, entonces yo le prometía en oración a Dios: Dios, esta semana te prometo que me voy a esforzar, no sé si lo logre, pero me voy a esforzar porque realmente cambie esta palabra que tú me acabas de dar que estoy haciendo. Y bueno, a lo mejor algunas veces fallé y algunas veces todavía tengo muchas cosas que corregir, pero realmente eso fue lo que me fue dando ese crecimiento espiritual. Pero si no meditamos en la palabra, pues
como dicen, nos entrará por un oído y nos saldrá por el otro. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Y ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de estar en este lugar a escuchar de la palabra. No solamente venir a recibir, escuchar y volver a hacer los mismos, sino realmente meditar en la palabra para que cada vez seamos mejores cristianos. Y miren, normalmente creemos que nosotros les enseñamos a los jóvenes, pero mire, déjenme decirles, me prestan uno, o tú, Brice, préstame tu hojita. Así como Brice, así como ve, estos jóvenes apuntan el título, las oraciones, los versículos claves, lo que están aprendiendo, palabras claves. Estos jóvenes que están aquí, que ven ustedes aquí, todos tienen su cuaderno de notas y realmente meditan en la palabra, no nada más vienen a escuchar, tratan de aprender para ponerlo en obra. Así que yo le doy un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestros jóvenes. Que realmente es un ejemplo para nosotros de querer aprender de la palabra, no nada más venir a escuchar de la palabra, y es una costumbre que debemos nosotros adquirir. Bueno, otra costumbre que debemos de adquirir y que no podemos dejar es congregarnos. Tal vez se escucha muy obvia, pues todos estamos aquí congregándonos, pero aunque no lo crea, pues de repente hay gente que falta, ¿verdad? Y que se nos hace fácil faltar porque dicen, bueno, pues no me voy a ir al infierno si falto una vez, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? Y la palabra nos dice, no dejando, en Hebreos 10:25, perdón, dice así, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mire, yo sé que pues a veces es muy fácil pues, ver la transmisión, pues la tecnología ha avanzado tanto que pues, nos ha permitido tener mecanismos donde ya no tenemos que transportarnos o ir a algún lugar a otro. Y bueno, pues también es benéfico porque hay mucha gente que nos está viendo por la transmisión que a lo mejor está en un hospital, a lo mejor está padeciendo de alguna enfermedad o algo que no les permita asistir a este lugar. Pero, ¿por qué la insistencia de venir a congregarnos, de tener la célula, de venir a las clases? Porque cuando usted viene a este lugar, usted siente la presencia de Dios. Dice su palabra que cuando se reúnen más de una persona, Él está aquí presente. Y es muy diferente escuchar de la palabra por medio de un celular, por medio de un dispositivo, que estar aquí presentes escuchando de la palabra, sintiendo de la palabra de Dios. Por citar un ejemplo, yo creo que todos hemos visto alguna pintura de Miguel Ángel o de Van Gogh o de Picasso o de muchos pintores muy reconocidos. Pero estar enfrente del original de una de esas pinturas crea muchas emociones. Podemos ver el trazo, podemos ver realmente lo que el artista quiso reflejar. Exactamente lo mismo pasa con este lugar. Cuando estamos aquí, sentimos esa presencia del Espíritu Santo que baña este lugar y que nos llena de gozo, de conocimiento y de sabiduría y sobre todo de palabra de Dios. Por eso nuestra insistencia en que vengan hasta este lugar, en que vengan a congregarse, porque déjenme decirles que a lo mejor necesitamos 66 días para acostumbrarnos a algo bueno, pero para las cosas malas creo que con una o dos veces que faltemos, nos acostumbramos, pero sí rapidísimo. Y después nos cuesta mucho trabajo volver a tomar el camino. Entonces, yo los invito a que esta palabra, aunque congregarse a lo mejor sea algo muy obvio para nosotros, que sea una costumbre, que no nos apartemos de ella. La verdad es que a mí, a veces cuando ya no venimos o vamos a México, ay, ya nos pesa el no poder venir a la prédica o no venir a nuestra clase o por alguna situación, ya es algo que nuestro cuerpo necesita, que nuestro corazón necesita y que nos lo pide. Se vuelve una costumbre, algo que nuestras neuronas ya lo asimilaron y la verdad se vuelve muy difícil en abandonar. Por eso yo le invito también a todas las personas que nos ven en la transmisión,
que hagan todo lo posible. Si tienen la posibilidad de venir, hagan el esfuerzo de venir. Usted verá que será bendecido, usted verá que su vida cambiará y que con el paso del tiempo será una costumbre que se convertirá en un hábito que no lo podrá dejar, al igual que la gente que aquí nos acompaña de la familia Aguaviva. Y bien, otra costumbre, la número 4, ya nos faltan poquitas, es huir del pecado. Porque si no huimos del pecado, pues nos podemos acostumbrar a él. Mire, todos vamos a ser perseguidos por el pecado. Es algo que no vamos a poder quitarnos de nuestra vida. El mundo está lleno de pecados, somos carne, vivimos en el mundo, está el diablo que quiere que caigamos, que tropezamos, y es algo que no vamos a poder quitarnos de nuestras vidas. Y el mejor escudo que podemos tener, pues a veces podríamos pensar que es aprenderse bien la palabra, o saberse la Biblia, o traerla siempre abajo del brazo, ¿verdad? Pero el mejor escudo contra el pecado es huir del pecado. Porque cuando nuestro orgullo es más grande y creemos que ya estamos bien preparados, no, hombre, he tenido un crecimiento espiritual que yo ya no caigo, ya no tropiezo, pues podemos tropezar con el pecado. Nunca sabemos cuándo va a ser el día que vamos a tropezar. Nos va a agarrar desprevenidos. Es más, a veces se va a vestir de ángel para que pensemos que es algo bueno y nos va a hacer tropezar. Yo sé que a veces duele porque a veces hay que separarse de gente que queremos mucho o de amistades que tienen mucho tiempo con nosotros, pero tenemos que huir del pecado. Tenemos que huir de eso que nos está haciendo tropezar y que no nos permite crecer y tener una comunión mayor con Dios. En 2 de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia de la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invoca al Señor. Y mire, escribí aquí algo que le voy a leer. A medida que más pecamos, más se debilita en la voluntad de hacer el bien, a tanto que crece la inclinación a cometer el mal de una forma tal que pronto nos resulta difícil oponernos al pecado. Es decir, entre más nos rodeamos del pecado, pues más nos acostumbramos a él. Incluso hay gente que está tan acostumbrado al pecado que ya ni lo considera pecado. ¿Sí, por ejemplo? Digo, porque cuando hablamos de pecado, todos pensamos en asesinatos, en violaciones, o en robo, o alguna cosa así. Pero también podemos estar hablando tal vez del orgullo, de la envidia, de las mentiras, del egoísmo, de la necedad, de la flojera, de ser groseros con los demás, altaneros, del chisme. Y tal vez estamos tan acostumbrados a ellos que ya ni siquiera lo consideramos un pecado. Y se nos ha olvidado que también eso no le agrade a Dios. Decía Normita, creo que hace una semana, que a veces ya hasta lo disfrazamos y decimos, ¿de quién estamos hablando para ponerlo en oración? No me la sabía, pero es muy buena. Pero nos hemos acostumbrado a tanto al pecado que hasta lo vemos pues gracioso, ¿verdad? Porque caemos en él y ya no nos percatamos que realmente es algo que no le agrada a Dios. Mientras más pequemos, mientras más cerca estemos del pecado, más separados vamos a estar de Dios. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, pues queremos todo lo contrario. Así que el mejor consejo que hoy podemos recibir es que huyamos del pecado, que no nos acostumbremos a él, porque va a ser algo que muy difícil se va a poder quitar. Un fuerte aplauso para Dios, por favor. Y por último, la quinta costumbre que debemos de tener los cristianos es acostumbrarnos a ser agradecidos. Mire, creo que hace muchos años lo platiqué en mis primeros miércoles, que yo cuando era joven, cuando era estudiante,
pues me iba a la escuela todas las mañanas desde muy temprano, salía de mi casa, pues vivía yo en la Ciudad de México y ya sabe que el tráfico está tremendo. Salía de mi casa, no sé, 5:30 de la mañana y ya llegaba hasta la tarde. Y cuando yo llegaba a mi casa, todos los días la casa estaba impecable. Mi ropa limpia, todo planchadito en mi closet, mi cuarto súper arreglado, toda la casa, todos los lugares, todo en la casa en su lugar. Y bien, pues yo estaba acostumbrado a eso porque yo me iba y parecía que como por arte de magia regresaba a mi casa y todo estaba súper arreglado. Pues bueno, con el paso del tiempo y ahora que soy adulto, pues me doy cuenta que realmente no se hacía por arte de magia. Era mi mamá que mientras yo no estaba, se dedicaba a tener la casa impecable. Pero estaba yo tan acostumbrado a ver eso que jamás le di las gracias. De hecho, aprovecho este momento para agradecer a mi mamá por todo lo que hizo y dejó de hacer por mí. Pero me acostumbré tanto a ello que pareciera que mi mamá tenía la obligación de tenerme mi ropa limpia, planchada, o de tender mi cama, o de tener la casa impecable. Y realmente no era una obligación de mi mamá. Yo sé que lo hacía por amor. A veces la costumbre también nos hace daño cuando nos acostumbramos a algo, porque perdemos esa sensibilidad de ser agradecidos. Muchas veces, bueno, tenemos un Dios que nos llena de milagros, un Dios que una de sus características principales son los milagros. De hecho, vemos que Dios está presente en nuestras vidas porque vemos cómo Él mueve su mano alrededor de nosotros y podemos ver cosas maravillosas que pasan en nuestra vida. Pero a veces nos perdemos tanto en esos milagros tan maravillosos y esplendorosos de Dios, o en esos deseos que queremos que Dios nos cumpla, que nos olvidamos de todos los milagros que Dios nos da día con día. Incluso a veces se nos olvida ser felices con los milagros que ya tenemos. Estamos tan encasillados en esperar eso que tanto deseamos de parte de Dios, que se nos olvida todo lo que Dios hace por nosotros día con día. Y decimos, no, cuando Dios me cumpla este anhelo, ya voy a ser feliz. Cuando me jubile, no, hombre, ya voy a gozar ahora sí. Cuando mis hijos acaben de estudiar, voy a ser el más feliz. Cuando me compre mi iPhone, no, hombre, ya con eso yo ya prometo ser feliz. Y nos olvidamos del resto de los milagros. Mire, esto me hace recordar una historia, que a lo mejor ya se la saben, el círculo de las 99 monedas. Resulta que era un rey que estaba súper amargado, que estaba molesto y que todos los días se despertaba de malas y veía que uno de sus lacayos siempre estaba de buenas. Y decía, ¿cómo es posible? Si él es un simple lacayo, yo que soy el rey y que tengo todo, no encuentro esa felicidad. ¿Cómo es que él sí puede encontrar esa felicidad? Y entonces uno de sus asesores le dice, bueno, rey, lo que pasa es que su lacayo no ha estado en la prueba de las 99 monedas. La prueba, ¿cuál es esa? ¿De qué me estás hablando? Sí, mire, es muy fácil. Agarra un costalito y le pone 99 monedas de oro y se las pone en su cuarto, se las regala y le pone una notita. Entonces, pues efectivamente, el lacayo llega ese día a su habitación y se encuentra un costal de monedas de oro, saca la nota y la nota dice, por tu buen servicio, el rey te ha recompensado con 100 monedas de oro. No, pues imagínense, ¿no? El lacayo estaba feliz, emocionado de ver tantas monedas de oro, saca y las empieza a apilar en montoncitos de 10, 20, 30, 90, 99. ¿Vieron? Las vuelve a contar, 99. Se asoma en el costal a ver dónde está esa moneda que le falta. Y dice, me falta una moneda. Aquí dice el rey que me regaló 100 monedas y yo cuento 99. Entonces, pues empieza a pensar mal de su compañero de cuarto, empieza a pensar mal de la persona que le llevó el costal. Alguien me robó una moneda. Y se empieza a frustrar y día con día el lacayo estaba pensando en dónde estaba esa moneda que le habían robado y se empieza a amargar por la falta de esa moneda, porque para él se la habían robado. Y se le olvidaba que gozaba de 99 monedas que el rey le había regalado. Y precisamente eso es lo que nos pasa a nosotros. Se nos olvida que todos los días estamos llenos de bendiciones, que todos los días Dios
nos bañas inmerecidamente de bendiciones y solo pensamos en aquella moneda que nos hace falta. Hoy yo los invito a que seamos más sensibles con esas bendiciones cotidianas que a lo mejor ya nos acostumbramos, que realmente mucha gente desearía gozar de esas bendiciones que nosotros tenemos y que dejemos de pensar únicamente en esa bendición, en ese gran deseo que tenemos en nuestra vida, que podamos disfrutar de esas 99 monedas. Mire, una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado es poder despertar todos los días. Es una bendición inmerecida que tenemos todos los días. Y yo quisiera preguntarles el día de hoy, ¿cómo les impactaría en su vida si yo les dijera que en este momento les doy 10 millones de dólares? En pesos mexicanos, para más o menos 200 millones de pesos mexicanos. ¿Cómo le impactarían en su vida? Usted diría, no, hombre, sería el hombre más feliz, o sea, wow, mega bendición, ¿verdad? Ni siquiera me los acabo, yo creo. Pagaría Coppel, la escuela de mis hijos, le daría el 10% al pastor para que Dios no me castigue. Vaya, sería un impacto tremendo en mi vida y yo sé que también sería un impacto tremendo en sus vidas. Pero si yo les dijera que para recibir esa cantidad tendrían que fallecer el día de mañana, tendría que morir el día de mañana, entonces, ¿qué me dirían? Por supuesto que no los acepto. Entonces usted me está diciendo que su vida es mucho más valiosa que 200 millones de pesos, que impactarían tremendamente en su vida. Entonces, si usted recibe ese milagro todos los días, ¿por qué se despierta de mala? ¿Por qué vive deprimido? ¿Por qué vive triste? Y tiene una de las mejores bendiciones que podemos tener. Hoy Dios nos permite estar aquí, venir caminando hasta este lugar, recibir de la palabra, llenarnos de vitamina espiritual, saludar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, poder vivir este momento que mucha gente desearía poder estar aquí. Mucha gente desearía tener nuestras vidas, tener a lo mejor nuestro vestir, vivir en nuestra casa, nuestro trabajo que tanto nos quejamos. Tanta gente desearía tener las bendiciones que nosotros tenemos, pero vivimos tristes y amargados porque no tenemos esa moneda que tanto deseamos. Yo quiero pedirle un fuerte aplauso a Dios. Por sus bendiciones, por su misericordia, porque a pesar de que no nos merezcamos tantas bendiciones, aún así por amor nos sigue bendiciendo día con día. Y el propósito de esta palabra es precisamente que seamos más sensibles, pues no solo a las pequeñas bendiciones, a las bendiciones cotidianas, sino que tengamos mucho cuidado con el tipo de costumbres que adoptamos en nuestras vidas, a las costumbres que hacemos día con día, que no nos permiten tener una relación mayor con Dios, que no nos permiten tener esa comunión que Dios desearía con nosotros. Yo sé que hoy en día la cultura, el mundo, está lleno de tradiciones, de costumbres que nos van a querer distraer, que nos van a hacer pensar que somos exagerados porque no queremos formar parte de ellas. Pero tenemos que ser fuertes como Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel fue prisionero del rey Nabucodonosor. Y pues él estaba en una posición tan sencilla como podía haber dicho, no, pues me tengo que acoplar a sus costumbres porque si no me matan. Pero aún así, Daniel decidió seguir con su convicción. Decidió obedecer a Dios, no contaminarse con las costumbres del rey, no comía de su comida, no seguía sus tradiciones ni costumbres. Él decidió seguir a Cristo, seguir a Dios, perdón. Y este ejemplo que nos da Daniel, pues no solo fue de motivación para sus amigos, sino también fue un ejemplo para todos aquellos que no conocían de Dios. Y precisamente eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros en el mundo seamos ejemplo de todos aquellos que no conocen de Él,
que no nos dejemos llevar por las costumbres del mundo, que no nos dejemos llevar por lo que nos enseñaron tal vez nuestros padres, nuestros abuelos, por la costumbre de nuestro país, por lo que ahora nos enseñan en las escuelas, que va en contra de Dios. Tenemos que ser ejemplo, así como lo fue Daniel, y no dejar que nuestro corazón se contamine. Así que, pues yo lo invito a que el día de hoy reflexione si realmente las costumbres que usted tiene son una fortaleza y no una debilidad en su vida cristiana. Así que yo le invito a que se ponga de pie. Y si hay alguna persona que el día de hoy nos acompañe por primera vez, que haya sentido que esta palabra fue para usted, yo le invito a que hagamos una oración. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos hecho esta oración, es sumamente sencilla. De hecho, todos lo vamos a acompañar a hacer esta oración. Si hay alguien que quiera pasar a hacer una oración de fe, y si tal vez no pasa porque ¿sí? Todos pasamos ese momento, no se preocupe. ¿Qué le parece si lo hacemos en nuestro lugar? Cerramos los ojos y repetimos. Señor Jesús, en esta hora vengo a ti, reconociéndote que tengo errores. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Y sé que tú diste tu vida por mí. Y que el Dios Padre te levantó entre los muertos y que al tercer día ascendiste al cielo. Y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Un fuerte aplauso. Bienvenidos, bienvenidos. Pues muy bien, pues para despedirnos, acompáñenme a Levítico 18:30, perdón. Y dice así: guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo, Jehová vuestro Dios. Y con esto nos despedimos de la transmisión. Los esperamos el próximo domingo para que comparta con nosotros esta experiencia, sobre todo, pues que reciba palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.